Buenas amigos, iniciamos su programa Pensamiento Global. Saben ustedes que nos transmitimos todos los domingos de 10 a 11 de la mañana por el canal RNN, canal 27. Y también nos pueden seguir por todas las redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, asimismo Pensamiento Global TV. Bueno, anunciarles que hoy el doctor Antonio no nos va a acompañar, pero tenemos una muy buena compañía. Para nosotros es un gran placer y honor contar con el invitado y el tema que vamos a tratar por dos razones. Primero, porque es un gran amigo que nos conocemos hace muchos años. Y segundo, por el nivel de especialidad de la temática que vamos a estar abordando. Y vamos a trabajar precisamente todo el tema de la ley de compra y contratación y todas las propuestas de modificación que cursan en el Congreso y todas las implicaciones que desde el punto de vista de la implementación de la política social, lo que implica todo el tema de gastos para el gobierno, implica esta ley de compra y contrataciones. Amigos, mire, tenemos hoy nuestro amigo Eric Jacín. Para los que no lo sabían, Eric Jacín fue el primer director de la Dirección General de Compra y Contrataciones Públicas, abogado, hoy consultor en materia precisamente de compra y contrataciones públicas, con un posgrado en Relaciones Internacionales en la Universidad de Brasil, también una maestría en Ciencia Política. Es decir, que tenemos un banquete, tenemos un espacio hoy para deleitarnos con estos conocimientos en la perspectiva de nuestro programa siempre que trabajamos los temas a profundidad. Doctor, muchísimas gracias por su compañía y atender nuestra invitación. Gracias, Pedro, gracias. Gratísimo de estar aquí en tu programa Pensamiento Global. Para mí es un honor inmenso estar contigo y con los amigos televidentes que tienen la oportunidad de sintonizarnos este día. Bueno, doctor, mire, y de hecho lo vamos a hacer en un diálogo, como si estuviéramos en una sala de su casa o de mi casa, porque tenemos la confianza para tratar los temas en ese sentido. Nosotros decidimos hace un buen tiempo que íbamos a trabajar todos los temas los íbamos a trabajar a profundidad. Y que nosotros no somos comunicadores ni somos comentaristas, y que, bueno, lo que más podemos ayudar al pueblo dominicano a entender y a comprender temáticas que de alguna forma lo afectan a ellos de manera positiva o negativa y que entiendan en ese sentido el problema. Y en ese sentido, doctor, queremos abordar precisamente con usted todo el tema de la compra y contrataciones, incluyendo incluso todo el tema vinculado a la modificación de esa ley 340-06 que está usando el Congreso y entiendo que se está aprobando en primera lectura. Pero vamos a hacer como una especie de ejercicio didáctico. Y yo pienso que lo primero que tal vez podemos votar con usted, porque usted es un especialista, un conocedor, trabaja en eso en estos momentos, es un poco decir, mire, ¿cuál fue la génesis que de alguna forma justificó la puesta en vigencia de esta ley 340-06? Pedro, la República Dominicana a partir del año 2004 estuvo inmersa en un proceso profundo de reforma de la administración financiera del Estado Dominicano. Hay que recordar que a partir del año 2004 el Congreso Nacional empezó a conocer una serie de iniciativas tendientes a reestructurar, organizar todas las estructuras hacendarias del Estado Dominicano. Eso tuvo como consecuencia el hecho de que en materia de compra y contrataciones públicas, por ejemplo, la República Dominicana fue signataria de los acuerdos del DERECAFTA. Ese acuerdo económico comercial entre los Estados Unidos, las naciones centroamericanas y nuestro país contenía un capítulo de compras gubernamentales en la cual la República Dominicana en ese momento aún no tenía una legislación acorde, adecuada a todo lo que es esa transformación de las partes operativas de la contratación pública a nivel internacional. Eso obligó a que el presidente Fernández en aquel entonces emitiera el decreto 6306, era un decreto provisorio, una especie de reglamento en el cual le daba la facultad a la Secretaría de Estado de Finanzas de aquel entonces para ser el rector de lo que se denominó una comisión de aprovisionamiento del gobierno. Y hay que recordar también que en el año 2006, en ese interín que se emitió ese decreto de febrero hasta el mes de julio de ese año, el Congreso Nacional estaba conociendo el proyecto de ley de la actual ley 340-06 de compra y contrataciones públicas. Por lo que en ese interín, ese órgano rector provisorio que era la Comisión de Aprovisionamiento del Gobierno, se constituyó una especie de entidad que impulsara las iniciativas de las políticas nuevas que se irían a introducir en todo el espectro del Estado Dominicano a los fines de darle mayor transparencia, mayores garantías, mayor oportunidad de participación de oferentes, mayor publicidad en materia de el lanzamiento de los proyectos de la contratación pública del Estado, en fin,
En agosto del año 2006, para los amigos televidentes que nos ven, el Congreso Nacional aprueba la ley y a partir de esa ley, la 340-06, ella ordenaba una comisión transitoria, o una disposición transitoria, mejor dicho, en el cual se reformó la ley 449 a partir de diciembre de ese mismo año y otorgó un plazo de 90 días para que se designara el nuevo director ejecutivo de esa entidad, que era la Dirección General de Contrataciones Públicas. En síntesis, la Dirección General de Contrataciones Públicas inicia sus operaciones en febrero del año 2007. Ya, o sea que la ley prácticamente ya tiene casi 13 años de puesta en vigencia, 13, 14 años. Sí, correctamente. Prácticamente. Así es. Digamos que se puede decir que de una forma, primero fue como parte de los acuerdos de ERCATA, esos acuerdos de libre comercio, y de alguna forma alguna incidencia, algunos organismos internacionales, bilaterales. Sí, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial fueron los entes que estuvieron detrás en impulsar esta iniciativa. Hay que recordar que la ley de contrataciones públicas no fue una ley aislada dentro del contexto de la reforma de la administración financiera del Estado Dominicano, sino que fue un conjunto de leyes que impactan esas reformas de la administración financiera. Por ejemplo, una nueva ley de presupuesto, una nueva ley de crédito público, una nueva ley de tesorería nacional, nuevos reglamentos de contabilidad gubernamental, nuevas leyes de la Contraloría General de la República, nuevas leyes que generaron una transformación en lo que era la Secretaría de Finanzas, pasó a Secretaría de Hacienda. El secretariado técnico de la presidencia pasó a ser el secretariado de Planificación y Desarrollo. Es decir, todo el espectro de la administración financiera fue reestructurada, fue reformada, y hay que dar un dato a modo de ejemplo de esas reformas, y fue el hecho que, por ejemplo, hasta el año 2004, Pedro, la Secretaría de Estado de Finanzas no hacía presupuesto, no manejaba la deuda externa. La deuda externa la manejaba el Banco Central y el presupuesto lo manejaba el secretario técnico de la presidencia. Es a partir del año 2004, en esa visión de reforma, donde la Secretaría de Estado de Finanzas entonces empieza a manejar presupuesto, empieza a crear o a manejar el Comité de Deuda Pública Interna y Externa, y también en ese conjunto de visión de transformación se creó el Sistema Integrado de Gestión Financiera del Estado Dominicano, el SIGEF, que era el sistema de infraestructura tecnológico que iba a aglutinar a todos los entes rectores del sistema, incluyendo la Tesorería Nacional, que es oportuno indicar que creó mediante una ley lo que se denomina la cuenta única, donde todas las entidades públicas del Estado no pueden manejar cuentas, fondos propios, ni por leyes especiales, sino que todos esos fondos iban a la cuenta única del Tesoro, y esas fueron parte de esas transformaciones, y Contrataciones Públicas entró en esa dinámica, incluyendo el tema de que se creó lo que se denominó o se denomina la Dirección General de Inversión Pública, sí, que es un organismo vinculado al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, y tiene esa Dirección General de Inversión Pública la particularidad de que ella tiene que aprobar las políticas en materia de planificación de la inversión pública del Estado Dominicano, y esas políticas de inversión tienen que ir acorde con la estructura presupuestaria, y ella en última instancia es la que define los topes a los fines de la priorización de la inversión pública que va a ejecutar el gobierno. Y es importante indicar, a modo de ejemplo también, Pedro, que ya el presupuesto para el año 2025 ya está en el Congreso Nacional, sí, y es oportuno también indicar que este presupuesto está también vinculado a la sustentación de la reforma fiscal, que hoy día también está pendiente de ser conocida en el Congreso Nacional. Bueno, que si nos da tiempo tocaremos algún temita también de esta propuesta de proyecto. Bueno, va al Congreso, me imagino que irá a Vitapul, que está el tema de la reforma fiscal. Pero veamos. Bueno, sabemos, doctor, que usted fue el primer director de la Dirección General de Compras y Contrataciones, y tal vez sería interesante, incluso antes de meternos en lo que se está proponiendo en el nuevo proyecto de ley que va a modificar la ley 340, digamos, ¿qué ha pasado en estos últimos, digamos, desde que usted fue director hasta ahora? Porque hasta donde tengo entendido han pasado tres directores más. Tuvo Yocasta Guzmán, ha estado ahora Carlos Pimentel, no sé si otro, creo que son los 3 directores que han pasado solamente, es correcto, por la dirección. Pero también sé que a esta ley se le han incorporado reglamentos, algunas modificaciones. Creo que la última se hizo en el 2023, si no recuerdo. Así es. Pero la idea sería bueno ver, usted que además porque es consultor en la temática,
¿Cuál ha sido como la evolución de esa ley? ¿Cuáles son los elementos que se han ido modificando y ajustando antes de meternos incluso en lo que se está proponiendo ahora con la nueva modificación? En el año 2007, Pedro, amigos televidentes, se emitió el primer reglamento de contrataciones públicas que se emitió mediante el decreto 490. El decreto 490 fue el primer reglamento que acompañó a la ley 340-06 de contrataciones públicas. En ese primer periodo, Pedro, bueno, quizás anotar de nuestra gestión en la Dirección General de Contrataciones Públicas, se crearon las bases y las condiciones a los fines de que las políticas que estaban diseñadas en la ley fueran implementadas. Por ejemplo, se estructuró nuevos manuales de procedimientos de contratación pública para licitaciones, para comparaciones de precios, para sorteo de obras, a modo de ejemplo. Se definieron las documentaciones estándares, más de 60 documentos estándares que sirven de soporte para el trámite de la documentación de la contratación pública. Se generó y se creó el portal Compras Dominicanas como medio de generar la publicidad, la carga de la información entre el ente público y el privado a los fines de generar las ofertas en lo que refiere a la contratación de las instituciones del Estado. Se reglamentó y se estructuró lo que fue el registro de proveedores del Estado a los fines de que mediante una cuenta única, todo el registro de quienes tenían la idoneidad, la calidad, el expertise para ser oferente del Estado, es decir, las personas jurídicas o las personas físicas, quienes podían proveer bienes, servicios o ser contratistas de obra del Estado. Esa plataforma de registro de proveedores del Estado se definió como única y obligatoria, en virtud del cual todo lo que quieren vender al Estado tiene que estar registrado previamente en el registro de proveedores del Estado. Se definió la necesidad de crear una metodología para la planificación anual de las compras y contrataciones públicas, a los fines de que esa planificación anual fuera consono con el plan operativo anual de la institución, conforme a los planes estratégicos institucionales que cada una de las instituciones del Estado irían a poseer, y esa definición de las políticas anuales de contrataciones públicas basadas en bienes y servicios estaba siendo supervisadas por el Ministerio de Hacienda y por la Dirección de Presupuesto a los fines de otorgar a cada institución pública del Estado los topes presupuestarios en virtud de esa planificación previa que se da entre el periodo de junio a agosto de cada año. Cada entidad pública del Estado tiene que definir esas políticas anuales de compra de bienes y servicios, y la contratación de lo que tiene que ver con obras de infraestructura del Estado. Entonces ahí interviene la Dirección General de Inversión Pública para otorgar lo que se denomina el código SNIP, es decir, el Sistema Nacional de Inversión Pública, mediante esa previa planificación de aprobación, mediante ese código otorgado por la Dirección de Inversión Pública. Entonces el gobierno, mediante esa carpeta de obras que han sido preseleccionadas y que son consideradas prioritarias para el gobierno, entonces se insertan en el presupuesto anual. Todas esas definiciones, todas esas reestructuraciones fueron parte de esas políticas implementadas en nuestro primer ejercicio, diríamos, de la Dirección de Contrataciones Públicas. Pero algo más importante, generar las condiciones de crear una institución pública en el Estado que era novedosa, es decir, era nueva, crear una nueva cultura en el Estado Dominicano para definir que ya no eran los ministros o los directores generales los que tenían la potestad para definir o dirigir o seleccionar a un proveedor del Estado, sino que tenía que ser mediante políticas, mediante normas, y la Dirección de Contrataciones Públicas como órgano rector de ese sistema, basado en el criterio de la centralización operativa, en el cual la Dirección de Contrataciones Públicas era la responsable, y la descentralización de la gestión de las contrataciones públicas le corresponde a cada entidad del Estado Dominicano. Bien, doctor, interesante. Mire, vamos a una primera pausa y cuando volvamos, evidentemente que quisiera yo entrar a ver algunos aspectos de la ley de contrataciones públicas y la dirección, pero vista más desde la perspectiva de lo que son proveedores del Estado, que de alguna forma son clientes, usuarios de la ley. Amigos, nos encontramos más adelante.
nosotros seguimos modernizando el servicio de transporte público. Adquiere tu tarjeta SRGO y paga de manera más rápida y segura. También puedes pagar nuestro servicio usando la tarjeta del Metro de Santo Domingo o cualquiera de débito y crédito Visa o Mastercard con tecnología sin contacto. ¿Y tú? ¿Ya tienes tu tarjeta? Mueblería y colchonería Acosta, creados a su servicio. Presidido por Octavio Acosta. Estamos ubicados en la calle Bartolomé Colón, número 129, Villa Consuelo, Santo Domingo, República Dominicana, con el teléfono 809-538-7352. Amigos, continuamos con su espacio Pensamiento Global. Como saben ustedes, nos transmitimos por RNN, Canal 27, todos los domingos de 10 de la mañana a 11 del AM. Nos pueden seguir como siempre, a cualquier hora, en la mañana, en la tarde, en la noche, porque nos pueden seguir por todas nuestras redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter, X, TikTok, asimismo Pensamiento Global TV. Doctor, bueno, hicimos este recorrido un poco de la génesis de la ley y de las modificaciones que se han estado sucediendo, sin entrar todavía, y quiero tocar ese tema y darle un espacio al tema de la propuesta de modificación, bueno, la propuesta sí de modificación del proyecto de ley que está en el Congreso. Ahora, doctor, la verdad es que dice la ley de alguna forma ha pretendido un poco hacer transparente el uso de los recursos públicos a través de una serie de normativas que regulan todos los procesos de compra de bienes y servicios, pero no deja de ser cierto, doctor, que ha habido muchas quejas en varios niveles. Primero, uno por el proceso burocrático que supone todos esos procesos de compra, desde un pliego de la génesis, desde la creación del plan anual de compra y contrataciones, todo el tema de los pliegos de condiciones, la imposición de los recursos, y de todo ese proceso hasta que se adjudica una compra. Se lo digo porque yo soy usuario precisamente y soy proveedor del Estado a nivel de servicios fundamentalmente. Entonces ha habido muchas quejas de que ese proceso ha sido muy burocrático y que de alguna forma tienen un impacto en la tardanza en la cual la sociedad dominicana espera que el Estado le entregue sus bienes y servicios a través de proveedores que contrata bajo ese esquema. ¿Cómo usted evalúa ese problema, doctor? Mira, Pedro, el sistema de contratación pública tiene una particularidad. Uno, el Estado es el que genera sus necesidades de bienes y servicios o contrataciones de obra de infraestructura. Claro. Y el mercado nacional, a través de la conformación de lo que denominan proveedores, suministran esos bienes y esos servicios al Estado. ¿Qué es lo que sucede? Cuando en el sistema de gestión de las operaciones de las entidades públicas que tienen la responsabilidad de hacer esos procesos de contratación pública, tiene que tener un cuerpo técnico especializado que permita la calificación y idoneidad de la expertise y la experiencia del generador del proceso de contratación pública. Y eso implica, y eso es algo que debe ser impulsado con más profundidad, la profesionalización del ente del comprador público. Porque, Pedro, cada gestión de la administración pública, nosotros, por ejemplo, capacitamos a miles de miembros de servidores públicos que son los responsables de la gestión de la contratación pública, desde los miembros del comité de contrataciones, desde los peritos evaluadores, de la propia conformación de la unidad operativa de contrataciones públicas. Todos esos entes internos generalmente tienden a ser removidos cada vez que, no solamente por un cambio de gobierno, sino por un cambio de titular, es decir, de un ministro o de una dirección general. La estabilidad en la administración pública, en lo que tiene que ver con el servidor que tiene que tener la responsabilidad como ente de la contratación pública, ha sido baloteado. Y hoy día, entonces, la sostenibilidad de esos entes con experiencia, con expertise en la contratación pública, muchas veces son separados o son segregados, y eso genera dificultades. Independientemente de esos hechos, hay una necesidad de darle lo que se denomina una estabilidad en el servicio de la carrera o incorporarlo a carrera administrativa a esos servidores públicos que son responsables de los procesos de contratación pública.
Y esto es o sería parte de uno de los puntos de anclaje. Uno de los puntos que también han generado mayores dificultades es los medios de pago. En la gestión de los medios de pago, aunque se ha avanzado a través de generar una cuota de apropiación presupuestaria, un devengado, a los fines de que puedan tener la apropiación preestablecida y la disponibilidad de fondos a la hora de firmar o registrar un contrato. Independientemente de esta, hay una dilación en muchos aspectos de la gestión de pago. Esa dilación en la gestión de pago hace que el proveedor, por ejemplo, en las ofertas, los precios, la sincerización de los precios de mercado no revelan los montos que el mercado puede indicar. Y esa parte de situaciones también hace de que un número no muy importante de proveedores sean los que se motiven a contratar con el Estado. Por ejemplo, hoy día tenemos más de 120,000 proveedores inscritos. Muy bien, 120,000 proveedores inscritos, y usted analiza, según las estadísticas de la Dirección General de Contrataciones Públicas, el monto de las empresas, tanto personas jurídicas como personas físicas, micro, pequeña, mediana empresa y gran empresa, estamos hablando de un orden de casi 15,000 empresas entre personas físicas y personas jurídicas, las que han sido beneficiadas de contratos o de órdenes de compra. De ese universo, una proporción de 15,000 proveedores es mínima. El mercado, por tanto, aún continúa siendo limitado en cuanto a la disponibilidad de ofertarle bienes o servicios al Estado, pero también tiene otro sentido, y es que para mucha gente el tema de las obras, es decir, la inversión en infraestructura física, es el componente de mayor cuota presupuestaria, y no es así. Todas las estadísticas, y están ahí a la luz de lo que la Dirección de Contrataciones Públicas ofrece, el 62% aproximadamente son bienes y servicios, el 37% aproximadamente son destinados a la infraestructura de obra. Eso significa que el mayor componente del presupuesto nacional, por ejemplo, las estadísticas indican hasta diciembre del año 2023, alrededor de 215,000 millones de pesos fueron invertidos en el presupuesto nacional para dedicarlo a adquisiciones de bienes y servicios y contrataciones de obra. Ahora, Pedro, dentro de ese universo, y algo que es importante señalarlo, ¿cuáles son las regiones del país que concentran el mayor número de proveedores del Estado que le venden bienes y servicios o contratan obras con el Estado? El Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo representan aproximadamente casi el 60% de los proveedores que destinan sus bienes y servicios y contratan obras con el Estado. Santiago tiene aproximadamente un 12%, Puerto Plata tiene entre un 4 y un 6% aproximadamente. En pocas palabras, Pedro, en la geografía nacional, la concentración de los proveedores del Estado se dan en regiones muy específicas. Entonces tú tienes micro, pequeña, mediana y gran empresa que se dispersan a nivel nacional, que no tienen la oportunidad de accesar a ser proveedor del Estado. La democratización de las compras públicas es parte fundamental de las políticas del Estado. Las estrategias de un gobierno en materia de contratación pública tienen que estar dirigidas fundamentalmente a considerar que ella debe ser destinada para promover el desarrollo de los sectores productivos nacionales. Cuando se habla de promover el desarrollo de los sectores productivos nacionales, estamos hablando de que las micro, pequeñas empresas serían las que deberían en principio tener la mayor sustentabilidad de ser o acercarse a ser proveedor del Estado, a ser beneficiaria de esos montos presupuestarios que el Estado destina a las compras gubernamentales. Eso significará que el mayor reto que tiene cualquier administración del Estado en ese aspecto es destinar con mucha pertinencia el hecho de que a nivel nacional, si bien es cierto que se están haciendo esfuerzos por incluir sectores, por ejemplo, de agricultura familiar, sectores que tienen que ver con compras verdes
o aquellos que se emplean en lo que tiene que ver con las innovaciones tecnológicas y otras áreas de las estructuras productivas nacionales, no menos cierto es que el Estado Dominicano necesita, el gobierno, reorientar esas políticas públicas a los fines de impactar. Por ejemplo, hoy día tenemos, para poner un ejemplo, en la sesión de Miche, son grandes productores de arroz. Bueno, la producción de arroz en Miches debe ser parte de una política de la Secretaría de Estado de Agricultura, por ejemplo, de la adquisición prioritaria a esos sectores que son los que te pueden producir una X cantidades de producción de arroz, pero no son de las grandes factorías, no son de los grandes productores. Tienen que haber áreas de especialización de sectores claves en la economía donde el gobierno atienda, priorice a los fines de que mediante la nueva innovación que se está introduciendo en el proyecto de ley que está en el Congreso Nacional de Contrataciones Públicas, por ejemplo, las compras del Plan Social y las compras de INESPRE, para poner un ejemplo, están excepto del cumplimiento de la contratación pública como tal. Ya, ok. Bueno, doctor, tenemos que irnos a una segunda pausa y cuando regresemos continuamos con este interesante tema y vemos otra perspectiva de la misma temática de la ley de compra y contrataciones. Juntos seguimos supervisando el servicio de transporte público. Adquiere tu tarjeta SRGO y paga de manera más rápida y segura. También puedes pagar nuestro servicio usando la tarjeta del Metro de Santo Domingo o cualquiera de débito y crédito Visa o Mastercard con tecnología sin contacto. ¿Y tú? ¿Ya tienes tu tarjeta? Mueblería y colchonería Acosta, creados a su servicio. Presidido por Octavio Acosta. Estamos ubicados en la calle Bartolomé Colón, número 129, Villa Consuelo, Santo Domingo, República Dominicana, con el teléfono 809-538-7352. Amigos, continuamos con su programa Pensamiento Global. Como saben ustedes, este programa se transmite por RNN, Canal 27, todos los domingos de 10 de la mañana a 11 a.m., pero evidentemente que no pueden seguir a cualquier hora que les parezca más cómodo por cualquiera de nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, YouTube, X, asimismo Pensamiento Global TV. Doctor, mire, vamos a ir viendo, vamos a ir como haciendo un recorrido de todo este tema. Bueno, vimos el tema, evidentemente que hay un componente burocrático, que mucha gente, muchos proveedores se quejan por el tiempo que tarda el proceso desde que se hace una apropiación vía el plan anual de compra, se hace una apropiación, se hace un pliego de condiciones, se lanza eso y se adjudica y se hace el primer pago. En términos promedio no soy todas las medidas, pero me imagino, estamos hablando de 3, 4 meses, depende naturalmente del tipo de la complejidad del proceso. Ahora bien, pero hay otro tema. No sé si hay algunas estadísticas, por ejemplo, del porcentaje de impugnaciones,
porque ese sería un dato interesante, el porcentaje del volumen total de transacciones que hace y que se van vía el portal, que el porcentaje de impugnaciones que hay, porque hay un tema, digamos, que dice mucho un poco del nivel de transparencia con que esos procesos se manejan en función de qué tanto impugnaciones se hacen en determinados procesos. No sé si hay algún dato. Sí, la Dirección General de Contrataciones Públicas tiene estadísticas en relación a el nivel de impugnaciones. Cuando se habla de nivel de impugnaciones, son aquellos recursos jerárquicos en grado de apelación que conoce la Dirección General de Contrataciones Públicas. Esta información tiene que ser ponderada en este sentido. Los recursos jerárquicos en materia de contrataciones públicas van en la primera vía, en la primera instancia, ante la propia entidad contratante. Es decir, cualquier proveedor que se sienta inconforme con una licitación pública, por ejemplo, puede solicitarle a la entidad contratante que haga una reconsideración de su resolución de adjudicación de ese proceso a favor de un tercero. Esa decisión debe ser o puede ser recurrida según la ley en grado de apelación como recurso jerárquico. Ellos denominan recursos jerárquicos ahora con la nueva ley denominada recursos jerárquicos impropios ante la Dirección General de Contrataciones Públicas. La Dirección General de Contrataciones Públicas entonces puede conocer en grado de apelación ese recurso jerárquico y puede entonces decidir a favor o no, acoger o no la decisión de la entidad contratante. Igual, en el mismo escenario, le permite a ese proveedor que es parte de un proceso, puede acudir ante el Tribunal de los Contenciosos Administrativos en un periodo de 30 días para conocer ese recurso ya en el ámbito contencioso administrativo, que es el ámbito judicial. La competencia del órgano de contrataciones públicas en materia de, por ejemplo, investigación, cualquier ciudadano puede denunciar ante la Dirección de Contrataciones Públicas para que ella investigue un proceso de apertura de investigación. Esa entidad puede, a solicitud de una parte, de un ciudadano dominicano, hay todo un procedimiento, cómo se incuba la acción. Ella puede investigar y puede decidir el curso de la acción en relación a una entidad pública que no esté cumpliendo con el proceso de contratación pública conforme a la ley. Y también tiene el órgano de contrataciones públicas la facultad de apoderarse de oficio. Se apodera de oficio cuando, mediante lo que ellos denominan o se denomina el proceso de auditoría aleatorio, lo que se denomina en síntesis un monitoreo preventivo, donde la Dirección de Contrataciones Públicas realiza una observancia del trámite de la contratación pública de cada entidad del Estado, desde el momento mismo en que se cuelga en el portal transaccional, se publica en pocas palabras. Este órgano de contrataciones públicas puede observar todo el trámite de cómo esa entidad pública va a ir oyendo a colocar la información en el sistema transaccional. Si ella observa, la Dirección de Contrataciones Públicas observa de que en ese proceso previo de la contratación pública, en lo que se llama la etapa de precontratación, ha habido irregularidades, hay inobservancias al cumplimiento de la ley, de las políticas de contrataciones públicas, los reglamentos, etcétera, puede suspender de oficio un proceso de contratación pública. También puede, en instancia de apelación, conocer de lo que se conoce como recursos de medidas cautelares, que son las decisiones provisorias o provisionales que solicitan una parte al órgano de contrataciones públicas para suspender, mientras se esté conociendo el recurso de apelación, un proceso de contratación pública. El caso, por ejemplo, de Intran, y eso lo dejo a tu consideración si entramos en la materia, el caso del Intran, la Dirección de Contrataciones Públicas emitió varias decisiones. Una, proceso de investigación por parte de terceros. Dos, recursos jerárquicos de apelaciones sobre decisiones de esa entidad, y también mediante el apoderamiento de oficio este órgano pues definió y decidió, uno, suspender el proceso y subsecuentemente ordena la nulidad del contrato. En materia de nulidad del contrato, Pedro, hay un aspecto que quisiera, si tú me permites, introducir como elemento de aporte. Es el hecho de que la Dirección de Contrataciones Públicas, una vez que anula un contrato,
un contrato que está en ejecución. Hay mucho cuestionamiento en relación a si ella tiene competencia para anular un contrato que ya ha sido, está en ejecución, lo que se llama en la etapa del gerenciamiento del contrato. ¿Qué es un contrato en ejecución? Un contrato en ejecución, para que los amigos que nos ven entiendan, es cuando la Contraloría General de la República registra el contrato, aprueba el contrato. Una vez que la Contraloría, a través de sus auditores, aprueban que el trámite de la contratación pública, el trámite financiero, el trámite presupuestario ha sido correcto, entonces registra el contrato y a partir de ahí la entidad contratante y el proveedor empiezan mediante ese contrato a ejecutar lo que el contrato dispone. Significa que cuando ella anula un contrato en ejecución, la decisión queda, aunque para muchos se entiende que la decisión es anular el contrato, que ya surte efecto definitivo, es decir, que adquiere la autoridad de cosas irrevocablemente juzgadas, no es así, Pedro. En materia administrativa, los recursos jerárquicos suspenden ipso facto. Por ejemplo, si ese caso u otro caso, una de las partes recurre ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo un contrato que está en vía de ejecución por incumplimiento, cualquiera de las partes, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo tomará su decisión. El Tribunal de Contencioso Administrativo, cuando evacua una decisión, esa decisión también puede ser recurrida ante la Suprema Corte de Justicia. Es la Suprema Corte de Justicia la que va a decidir si ese proceso llega ante esa instancia judicial de que ese contrato irremediablemente ha adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada y por tanto ese contrato es nulo conforme al trámite administrativo de conformidad que declaró nulo desde la instancia de la Dirección de Contrataciones Públicas pasando el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Ahora, doctor, mire, usted puso el ejemplo del Intran, bueno, y me parece un buen ejemplo porque eso también nos mete al tema del nivel de vulnerabilidad que puede haber en este proceso de compra y con todos los actores que intervienen en esos procesos. Y yo no sé incluso si eso parte de eso tiene que ver con el proceso de modificación que está cursando, de propuesta de modificación de proyectos que está cursando el Congreso, para subsanar, digamos, esas brechas que hay y reducir la posibilidad de vulnerabilidad o de régimen de consecuencias que implica esas vulnerabilidades. Por ejemplo, Pedro, en el nuevo proyecto de ley que cursa en el Congreso Nacional están los ilícitos penales conformados en materia de contratación pública. Los ilícitos penales y las sanciones de todo aquel servidor o funcionario público que viole la ley de contrataciones públicas. Todos aquellos ilícitos penales que conforme a esas disposiciones van a tener una sanción penal que va de 1 a 3 años, 3 a 5 años, hasta 10 años de penalidad. Y también los proveedores del Estado, hay un régimen de sanciones de tipo penal. Ahora la pregunta es la siguiente, y eso es bueno que reflexionemos. ¿Esto ha impedido de que el Ministerio Público haya hecho encauzamiento, apoderamiento a las instancias judiciales de aquellos ilícitos penales de servidores o funcionarios públicos que han sido sometidos a la justicia vinculados a un tema de la contratación pública? No. No ha habido un impedimento porque la ley actual de contrataciones públicas es muy clara y dice todos aquellos aspectos cuyo ejercicio servidor público o funcionario generen responsabilidades por omisión o comisión de sus actos en la administración pública o en detrimento de un tercero, entra entonces el régimen de la responsabilidad civil. Y si esa consecuencia de esas responsabilidades que entraña la administración del servidor o funcionario público acarrea ilícitos penales en ese trámite con un tercero o con un servidor o con un proveedor del Estado, entonces está dicho en la ley actual de que serían
las sanciones penales irían a ser conocidas en virtud de las disposiciones legales vigentes en la República Dominicana. Y las disposiciones legales vigentes en República Dominicana está referida en el Código Penal Dominicano y en las leyes especiales, como por ejemplo la ley de lavado de activos, para ponerte dos ejemplos. En pocas palabras, el hecho de que en el nuevo proyecto de ley se inserte disposiciones de sanciones penales no te hace ni más ni menos en relación a que esa presunta ausencia, esa laguna presunta de que la ley actual no tiene un régimen de consecuencias. No es cierto, porque la parte supletoria de las leyes penales, de los ilícitos penales y las leyes especiales que vinculan a los incumplimientos de parte de un servidor público o de un funcionario público están. Por consecuencia, mi reflexión es el hecho de que, si bien es cierto que la contratación pública en el nuevo proyecto de ley contempla la posibilidad de que mediante el pliego de condiciones haya una elección de qué instancia administrativa contenciosa iría a recurrir las partes para dirimir sus conflictos, si bien es cierto eso, que deja opción y pueden recurrir directamente al contencioso administrativo, no deja menos cierto, amarrado a que el hecho de que la Dirección General de Contrataciones Públicas pudiere aún entrar en decidir a anular procesos de contratación pública. Eso es importante identificarlo porque hoy día la contratación pública está generando profundas insatisfacciones humanas y sociales, y el impacto que tiene el gobierno para satisfacer esas necesidades se ve impedida en los tiempos por la burocratización del proceso de adquisiciones y también por el hecho de que la solución de controversias en materia de contratación pública está demasiado jerárquicamente burocratizada y eso impide una solución eficiente y eficaz de esos temas. Doctor, nos tenemos que irnos a una siguiente pausa y en breve regresamos. Juntos seguimos modernizando el servicio de transporte público. Adquiere tu tarjeta SRGO y paga de manera más rápida y segura. También puedes pagar nuestro servicio usando la tarjeta del Metro de Santo Domingo o cualquiera de débito y crédito Visa o Mastercard con tecnología sin contacto. ¿Y tú? ¿Ya tienes tu tarjeta? Mueblería y colchonería Acosta, creados a su servicio. Presidido por Octavio Acosta. Estamos ubicados en la calle Bartolomé Colón, número 129, Villa Consuelo, Santo Domingo, República Dominicana, con el teléfono 809-538-7352. Amigos, continuamos con su espacio Pensamiento Global. Como ustedes saben, este programa se transmite por RNN, Canal 27, todos los domingos de 10 de la mañana a 11. Pero naturalmente nos pueden seguir por todas nuestras redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter, X, TikTok, asimismo Pensamiento Global TV.
Doctor, vamos a ver un poco todo el tema de lo que está cursando en el Congreso de este proyecto de ley que se entiende que se aprobó ya en primera lectura. Y si yo no más recuerdo, pienso que como que la ley anterior tenía algunos 80 artículos, sí. y este anda no sé por cuántos artículos. 246 artículos. Bueno, entonces la pregunta aquí sería, digamos, ¿cuáles son los elementos que esta propuesta de proyecto de ley, este proyecto de ley que ya está cursando en el Congreso, pretende, digamos, resolver y cuáles son los elementos básicos que vienen a resolver, si va a resolver el tema de carácter burocrático del proceso de compra, si va a resolver el tema de vulnerabilidad y confabulaciones que se hacen en estos procesos de compra? O sea, ¿cuáles son los elementos del conocimiento que usted tiene de ese proyecto que viene a superar y a mejorar esta ley con relación a la 340-06? Pedro, la ley actual de contrataciones públicas tiene 80 artículos. El nuevo proyecto de ley tiene 246 artículos. Ella implicará la redacción de no menos de 5 nuevos reglamentos sectoriales que van a aplicarse en función de las nuevas disposiciones. Usted me está diciendo que se va a hacer más burocrático el proceso. Inmensamente burocrático. Pedro, me explico, para los amigos que nos ven, me explico. Todo lo que hoy recoge el actual reglamento de contrataciones públicas, el 416-23, ¿sabe cuándo entró en vigencia? En marzo de este año, el 14 de marzo de este año. Ella recoge este nuevo reglamento, recoge más de 15 años, 16 años de experiencia en contrataciones públicas, pasando por mi administración, la gestión anterior y esta nueva gestión. Significa que todas las novedades del sistema de contrataciones públicas que se han recogido mediante políticas que ha emitido la Dirección General de Contrataciones Públicas, lo que este nuevo reglamento ha hecho es insertarlo. En pocas palabras, se ha sustituido políticas por reglamentos. Se han incorporado todas esas experiencias acumuladas del órgano de contrataciones públicas y se han incorporado. Muy bien hasta ahí. ¿Para qué resulta? Que el hecho de usted implementar 246 nuevos artículos, eso va a impactar, porque no es una modificación a la ley, es una nueva ley. Esa ley va a derogar a la ley 340-06. Por consiguiente, vamos a empezar de nuevo. Y muchos nos preguntarían, ¿qué vamos a empezar de nuevo? Vamos a empezar de nuevo, ¿qué? La escuelita. El órgano de contrataciones públicas va a tener que hacer esfuerzos extraordinarios a los fines de poner en perspectiva a quién, en conocimientos, a los comités de compra, a las unidades operativas de compra y contrataciones. La figura, por ejemplo, de el encargado de la supervisión en la ejecución del contrato va a ser una especie de auditor interno de la entidad, a los fines que va a ser el garante para que toda la recepción de los bienes y servicios u obras que se generen en esa entidad pública, ese responsable, ese supervisor o supervisores van a tener que también ser reentrenados, porque es una figura que no existe, reentrenados o entrenados para fines de conocimiento. Todos los consultores jurídicos de las entidades, todas las unidades operativas, todos los peritos que van a estar inmersos en los procesos evaluativos de las ofertas técnicas económicas, el universo de las capacitaciones en las cuales se va a ver inmerso la Dirección de Contrataciones Públicas es inmenso. Estamos hablando hoy día, Pedro, de aproximadamente casi 600 instituciones públicas que transan en el sistema de contrataciones públicas. 600 instituciones del Estado en las cuales aún no está incorporada la mayoría de los municipios o los distritos municipales. Significará nuevos manuales de procedimiento, significará nuevos documentos estándares, significará nuevos pliegos de condiciones, acorde con la nueva ley, con los nuevos reglamentos sectoriales que van a ser implementados, incluyendo un nuevo reglamento municipal que va a estar contemplado en el proyecto de ley. En pocas palabras, si en el transcurso del año, desde el año 2007 al año 2024,
han transcurrido toda esa cantidad de años y aún tenemos problemas con una ley que tiene solo 80 artículos, sería muy cuesta arriba entender que con este impacto que va a tener la nueva legislación, que va a introducir un nuevos marcos normativos, nuevas políticas, etcétera, reglamentos, etcétera, va a crear una situación bastante difícil. ¿Por qué bastante difícil? Añado yo, porque los servidores públicos no son insertos, aquellos que son conocedores de la contratación pública, con la garantía de estar como servidores de carrera. No están incorporados como servidores de carrera administrativa y por consiguiente, la mayoría de ellos, por consiguiente, las nuevas administraciones, los nuevos incumbentes pueden eliminar todas esas experiencias acumuladas de esos servidores públicos que están vinculados a la administración pública en lo relativo a la contratación del Estado. Entonces volvemos a empezar. Entonces el órgano de contrataciones públicas va a tener que volver a reempezar, a reentrenar. ¿Qué se exige? La profesionalización del servidor público, pero no la profesionalización en cuanto a la idoneidad, la expertise, las calificaciones, etcétera, de él, sino que esté inserto en carrera administrativa como un servidor especializado técnico que le permita a la administración pública dotarlo de garantías, de estabilidad en el empleo. Si no es así, si no se le dota de esas condiciones, va a ser muy difícil que la estabilidad del servidor público, la experiencia acumulada en la administración en estos temas y el grado de impacto que va a tener las nuevas disposiciones de la Ley de Contrataciones Públicas, va a crear situaciones bastante complicadas y difíciles para todos nosotros. Doctor, se nos ha acabado lamentablemente el tiempo. Más del 60% de las temáticas de este ámbito se nos queda pendiente. Sí. Vamos a tener que cursarle otra nueva invitación para ver otro detalle. Así que, amigos televidentes y cibernautas, nos veremos en una próxima entrega. Muchísimas gracias. Juntos seguimos modernizando el servicio de transporte público. Adquiere tu tarjeta SRGO y paga de manera más rápida y segura. También puedes pagar nuestro servicio usando la tarjeta del Metro de Santo Domingo o cualquiera de débito y crédito Visa o Mastercard con tecnología sin contacto. ¿Y tú? ¿Ya tienes tu tarjeta? Mueblería y colchonería Acosta, creados a su servicio. Presidido por Octavio Acosta. Estamos ubicados en la calle Bartolomé Colón, número 129, Villa Consuelo, Santo Domingo, República Dominicana, con el teléfono 809-538-7352.